El doctor de la Parra, de la Fundación Conde de Valenciana, va a ser el primer conferencista y nos va a hablar de retinopatía. Doctor Gómez Pérez, si nos gusta acompañar, por favor. En cuanto a la parte de retinopatía, y solo hablando de algunas características importantes de la retinopatía en la población con diabetes, y en particular, en este caso, los pacientes con diabetes tipo 1, es importante saber que, al menos en la población general con diabetes, tenemos una prevalencia de 34% en la población con diabetes tipo 2 de algún grado de retinopatía diabética, es decir, es algo muy frecuente. Y en la población con diabetes tipo 1, estos números se estiman discretamente más altos dependiendo un poco del tiempo de evolución. Entonces, la parte importante a revisar en esta evaluación oftalmológica de la población que estamos analizando con diabetes tipo 1 fue determinar de los desenlaces retinológicos, y hay dos desenlaces muy importantes de retina, que son la retinopatía diabética por sí misma y el edema macular, que siempre acompaña a la retinopatía diabética en un porcentaje más o menos del 20% o del 15% de aquellos pacientes que tienen retinopatía diabética. Entonces, la revisión que se realizó en estos pacientes fue una revisión estandarizada. Lo que les pongo aquí es un poco nuestra metodología. Básicamente trata de una agudeza visual, toma de fotografías de fondo de ojo para tener evaluaciones de retina que puedan ser replicables. Una evaluación por la tomografía de coherencia óptica, que hoy en día se considera el gold standard o el estándar de oro para el edema macular diabético, y una revisión por un oftalmólogo que complementa aquellos detalles que pudieran pasar desapercibidos por los estudios y que se detectan en la clínica. Con todos estos datos y utilizando la clasificación internacional fue que se realizó la evaluación de estos pacientes, y la evaluación de todos estos sujetos fue llevada por 3 observadores certificados con correlaciones inter y intraobservador para poder tener una buena evaluación de los pacientes. De los sujetos incluidos, que fueron 117 sujetos, se pudo tener revisión oftalmológica únicamente de 115. De estos 115, analizando las imágenes, 3 de ellas no fueron evaluables para retinopatía diabética y otras 6 no fueron evaluables para edema macular. Esto usualmente pasa porque la calidad de la fotografía o patologías concomitantes a veces no permiten hacer una evaluación, y entonces se define a un paciente como con estudio no clasificable, que no nos permite una buena comparación con el resto de la muestra. Les pongo en la imagen de arriba a la derecha una imagen con retinopatía diabética, en donde brevemente se pueden ver múltiples vasos anormales creciendo sobre la superficie de la retina. En la fotografía de la derecha podemos ver estas lesiones amarillentas, que son los exudados característicos del edema macular diabético, y la prueba de estesiometría, que también hablaremos de ella, que se realizó en una parte de la población, ahí se los pongo, 107 pacientes que se estudiaron, porque hay algo de evidencia que parte de la neuropatía de los pacientes con diabetes se puede manifestar en los nervios corneales, y estos, dado que llevan la sensibilidad de la córnea, pueden ser también un dato patológico, que el doctor Daniel nos hablará un poco más al respecto de eso. Ya yendo un poco a los números, aquí podemos ver que, y les pongo en negritas los números que salieron importantes para nuestros objetivos, es que algún grado de retinopatía diabética, que es decir, desde un estadio leve o un estadio más avanzado, sucedió en el grupo de diabetes mellitus tipo 1 con síndrome metabólico versus el grupo de diabetes tipo 1 sin síndrome metabólico, salió de 78% versus 51%. Es decir, el porcentaje de pacientes con retinopatía fue mayor en los pacientes con diabetes tipo 1 que tienen síndrome metabólico versus aquellos que no lo tienen, y esa diferencia salió estadísticamente significativa. Si nos vamos a los estadios más avanzados, no solo aquellos que incluyen los leves y los moderados, sino también aquellos que son ya con riesgo de pérdida de visión,
como pudiera ser la retinopatía diabética severa o la proliferativa, que definimos como severa o mayor, podemos ver que el porcentaje de pacientes en el grupo con síndrome metabólico fue mayor que en el grupo sin síndrome metabólico. Es decir, el síndrome metabólico, independiente de la presencia de diabetes, está predisponiendo a los pacientes a tener un mayor grado de retinopatía en estadios desde leves a avanzados y en los avanzados que requieren de tratamiento por almacenamiento de glucosión también. Ambas comparaciones con significancia estadística. Hablando del edema macular, interesantemente, les adelanto que los valores de significancia salieron como no significativos, pero los números sugieren algunas cosas. Miren, algún grado de edema macular diabético sucede en 15% de los pacientes que tienen síndrome metabólico versus 5% en aquellos que no lo tienen. Y el edema macular severo, que es por su cercanía al centro de la visión el que más importancia tiene en términos de funcionalidad para el paciente, sucedió en 7% en la población con síndrome metabólico y en ningún paciente de los pacientes con diabetes sin síndrome metabólico. Probablemente aumentando la muestra podríamos tener unos números más certeros, pero para esta última comparación, la P salió ahí un poco limítrofe de 0.07. Cuando hablamos de diagnósticos combinados, es decir, diagnósticos de retinopatía severa o edema macular severo, que son los estadios que en conjunto ponen en mayor riesgo la visión de los pacientes, vemos que la comparación también fue significativa. Salió 37% en el grupo con síndrome metabólico versus 9%. Y para los estadios referibles, que son aquellos que salubrísticamente tienen mayor importancia, porque son los que tienen que ir a una referencia más oportuna con un oftalmólogo, porque probablemente requieren tratamiento, también salió 43% versus 16%, mayor prevalencia en los pacientes que tienen síndrome metabólico con una P significativa. Cuando hicimos la prueba de la estesiometría corneal, no hubo diferencias entre los pacientes con y sin síndrome metabólico, es decir, pareciera que la hipoestesia corneal no es mayor en el grupo que tiene síndrome metabólico. De manera similar, el síndrome de ojo seco, que pudiera estar también alterado por la disfunción de la lágrima que sucede en los estados de diabetes por los altos niveles de glucosa y las citocinas proinflamatorias de la superficie, tampoco demostraron diferencia entre los grupos con síndrome metabólico y sin síndrome metabólico, 48% versus 45%. De tal manera que los desenlaces oftalmológicos de los que obtenemos información en este estudio, se los resumo en esta diapositiva. Hay mayor prevalencia de cualquier grado de retinopatía diabética y de retinopatía diabética severa en el grupo que tiene síndrome metabólico versus el que no lo tuvo. Hubo mayor prevalencia de estadios severos, de estadios que ponen en riesgo la visión en el grupo que tiene síndrome metabólico versus el que no lo tuvo. Recordemos, todos tienen diabetes tipo 1, pero los que tienen síndrome metabólico tienen más predisposición a presentar desenlaces retinianos. Hubo mayor prevalencia de estadios referibles en el grupo con síndrome metabólico y una de las acciones que hicimos cuando analizamos los otros datos y las otras variables que no comentaremos por obvio de tiempo, es que el tiempo de evolución se asoció con la presencia de retinopatía diabética, como ha sido demostrado en muchos otros estudios. Pasamos ahora a la parte de neuropatía.